2:45. Enigma musical. Antes de comenzar con nuestro programa, les quiero compartir un par de actividades culturales Radio Universidad de Costa Rica presenta En Palabras del Compositor. 2:45. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Hoy estamos, hoy tenemos, ¿verdad? Hoy estamos el viernes, aquí estamos hablando. Y bien, viernes 24 de febrero, nuestro programa 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bien, ¿sabía usted que un día como hoy, en el año 1712, nació Federico II el Grande, rey prusiano? Y tenemos que recordar que fue muy buen flautista. Más bien aquí tenemos mucha gente que ya voy a contar sobre nuestros invitados que son precisamente de flautas de barrocas. Bien, entonces Federico II el Grande tocó muy bien, fue flautista. Pero también tenemos que recordar, por ejemplo, la obra Ofrenda Musical de Johann Sebastian Bach está basado sobre el tema musical que propuso Federico II el Grande. Así que hoy vamos a recordarlo escuchando, por ejemplo, el primer recercar de Ofrenda Musical de Johann Sebastian Bach. Y bien, también Muzio Clementi nació un día como hoy, en el año 1752, compositor italiano. Otra vez nuevamente estamos recordando que está entre barroco y clasicismo. Entonces ahora sí, yo le voy a decir por qué siempre estamos hablando del barroco, ¿verdad? Y bien, también recordamos a Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, escritor alemán, quien también inspiró a muchos músicos, tales como Jacques Offenbach, Robert Schumann, Richard Wagner, precisamente con sus escritos. Él nació un día como hoy, en el año 1776. Y también un día como hoy, falleció en el año 1851 Gaspar Spontini, compositor italiano. Recordamos que hoy es viernes de entrevista y por lo tanto me da gusto de tener tantos invitados y tantos invitados, ¿verdad? Bien, tenemos aquí, son 5 personas que nos acompañan. Vamos a recordar que la Radio Universidad no solamente se oye, que también se ve. Estamos cambiando paradigmas, aunque bueno, ya fueron cambiados hace tiempo, pero nosotros seguimos con estos cambios. Y bien, nos pueden ver en nuestro Facebook, Radio Universidad. Nos pueden escuchar por nuestra dial 96.7 FM. También nos pueden escuchar en streaming, porque bueno, tenemos invitados de México, así que invitamos a los amigos mexicanos, compañeros de ustedes en México, que nos pueden también escuchar en nuestra página radios.cr.ac.cr. Y bien, ahora sí, voy a presentar nuestros invitados. Nos acompaña Tania Vicente, laudista y también organizadora y la fundadora de Céfiro, el ensamble de música antigua, junto con Juan Carlos, también fundador de Céfiro. Y también amigos y compañeros músicos de México, Radamés Paz, Íñigo Aguilar y Henry Cedeño. Son de ensamble. Nosotros somos los cómplices músicos, no es ensamble, no es nada. Son simplemente cómplices. Bueno, sí. Y van a ser cómplices precisamente de Céfiro próxima semana. Y precisamente de esto vamos a conversar hoy. Así que bienvenidos. Gracias.
Muy bien, entonces sí, vamos a hablar precisamente sobre este concierto el próximo jueves 30 de enero en la Escuela de Artes Musicales, en el tercer piso, en el aula, no sé, ¿tiene algún nombre? El auditorio. Auditorio, sí, de tercer piso. Y el concierto me llamó atención, concierto como tiene dos títulos, o sea, tiene título y subtítulo, pero me pareció como muy original y de esto precisamente me gustaría iniciar a hablar. Bueno, título de concierto es Temperamentos. De mares traigo esta música. Pero el subtítulo todavía es mucho más interesante. Concierto único, en vivo y a la antigüita. Así que, por favor, vamos a empezar con el título y después con subtítulo. A ver, ¿qué pasó ahí? Yo creo el título lo puso Radamés, entonces dejémosle a él la palabra. Ajá, Radamés, por favor. Bueno, el título de alguna manera es hablar un poco de que todos somos personas distintas aquí. Es una colaboración que estamos haciendo entre el ensamble Céfiro, los cómplices músicos de México, y todos tenemos un temperamento muy distinto, con el que hemos tenido que lidiar y disfrutar, ¿no? En esto, que ha sido un placer, la verdad, todo ha salido maravilla. Y por eso un poco también tiene que ver con los distintos sistemas de afinación que se usaban en la época. Básicamente esa sería la explicación. Uh-huh. El subtítulo de Mares traigo esta música es porque nos interesa mucho la música de lo que fue la corona española. Entonces en el programa no solo tenemos música originaria de España, como serían unas folías o unas pasacalles, tocamos una obra, una canción de Lope de Vega, que se llama Yo soy la locura, la letra es de Lope de Vega, la música es de Henri de Bailly y aparece en una miscelánea francesa de canciones para el laúd, pero también tenemos algunas piezas de Nápoles. ¿Y por qué de Nápoles? Porque Nápoles era parte de la colonia española y el compositor que está ahí es Andrea Falconiero y sospechamos mucho que tenía mucho que ver con España. Algunas de sus obras tienen los títulos en español, como la folía que tocamos se llaman folías compuestas a la memoria, me parece, de Nuestra Señora Tarolilla de Carallenos, que me parece un título extraordinario. Vamos a tocar otra obra de Falconiero que se llama La Suave Melodía, que también está en español, pero esto se publicó en Italia. Entonces, bueno, vemos que la influencia de España por medio de sus colonias en la música italiana es evidente por las fuentes, y también vemos que esa música se cultivó no solo en el reino español, sino empezó a tener influencia en Italia y posteriormente en Alemania. Ahora que mencionabas a Bach y la ofrenda musical, una cosa que me pasó mucho como estudiante hablando de Bach es una de las obras muy, muy tocadas, es su Chacona para violín solo en re menor. Uh-huh. Los guitarristas, yo en algún momento toqué guitarra clásica, también tocábamos esa obra. Y cuando yo empecé a adentrarme y ver lo que era una chacona del siglo XVII, vi que era algo completamente distinto. Y nunca tuve una explicación. Y decía, ¿cómo es posible que esta obra de Bach es completamente distinta a esta chacona de Monteverdi, como Céfiro Torna? ¿Por qué las dos son chaconas? Que alguien por favor me lo explique. Bien, tal vez nos va a explicar, ¿verdad? Porque claro, hay dos diferentes bajos, ¿cierto? Hay dos diferentes bajos y la chacona, hay un estudio de Richard Hudson que publicó la American Musicological Society, y él dice, estudia la chacona, la pasacalla y la folía como una unidad de danzas que tuvieron un origen común, y dice obviamente son distintas porque tienen diferente temporalidad. La chacona es una danza que nace posiblemente en México o posiblemente en Sudamérica. Hay dos teorías al respecto. Una dice que viene de Tampico, otra dice que viene del Perú. Y era una danza muy rápida, muy sincopada, que se bailaba popularmente. De eso tenemos solamente referencias escritas. Las primeras chaconas empiezan a aparecer a finales del siglo XVI en libros de guitarra, solamente el patrón de rasgueo. Y esa danza es tan popular que empieza a emigrar de nuestras Américas a Europa por medio de España. De Europa empieza a migrar a Italia y a Francia. En el siglo XVII es muy cultivada en Francia en la corte del rey Luis XIV y luego va subiendo hacia Alemania. Cuando llega con Bach, obviamente ha sufrido una transformación. Es un poco como el teléfono descompuesto, ¿no? Y ya cuando llega Bach le han quitado un poco la síncopa, es un poco más seria, han alterado un poco el bajo,
¿no? En vez de tenerlo con fundamentales, lo tiene en primeras inversiones, podemos decir, ese sería el de Monteverde. Sí, sí, ajá. Qué bien canta, Caterina. Tom, ta, tom, tam, tom, Entonces, ta, tom, claro, tom. y con síncopa Claro, precisamente. y si sí. sustituimos esos fundamentales por primeras inversiones, nos queda un bajo descendente. Ajá. Pero es lo mismo. Sí. Y quitándole las 5, etcétera. Cuestiones técnicas, pero esto está muy bien estudiado, un excelente estudio de Richard Hudson. Y bueno, por eso esa sería la explicación técnica e histórica de por qué esa obra de Bach se llama Chacona y también Sefirotona se llama Chacona, a pesar de que son completamente distintas. Los une una tradición pues musical, filológica, etcétera, etcétera. Bien, entonces como estamos hablando de chaconas, o sea, de una vez, ¿verdad? Entonces van a tocar ustedes chaconas, ¿verdad? Esta vez. Yo soy Pues la- ¿Sí? vamos a tocar Yo soy la locura, que algunos clasifican como chacona. Ajá. Vamos a tocar las pasacalles, que son una danza, es básicamente una chacona de otro tipo, según Richard Hudson, lo pueden consultar. Y la folía, de alguna manera, es una chacona también. Es que estas danzas en su origen estaban mezcladas. Sí, ahí Pazamezzo, Sí, ¿verdad? La Pasamezzo. pasacalle, Ajá. pasamezzo, todos estos bajos obstinatos o ground basses en inglés comparten un origen común. Y Lo único que no sabemos, ¿qué origen es? O sea, ¿de dónde es? ¿De América o de Europa? tenemos muy buenas pistas, Sí. tenemos muy buenas Ajá. pistas de algunas. La chacona sí es muy probablemente de América. La zarabanda Y Pasacalle me parece que también era de América, ¿no? podría ser más de hispano. A mí me parece, hasta ahora no Ajá, recuerdo que es sí. hispano, pero podría ser también de América. Son de estas cosas que se conocen como canciones de ida y vuelta. Es decir, nosotros siempre pensamos que Europa tuvo una gran influencia en nosotros, lo cual es evidentemente cierto, pero también hubo una influencia de regreso fuertísima que a veces no nos damos cuenta, ¿no? La pizza no se entiende sin el tomate. Y el tomate es una palabra náhuatl, Ajá. tomatl, ¿no? Y de hecho el tomate rojo en México se dice jitomatl, que el ji significa rojo. El cacahuate, que es indispensable ahora en cualquier aperitivo en Europa, también es una palabra náhuatl. No, y papas, ¿verdad? Y papas, Eso, sí. y el aguacate, y de allá también. Entonces la influencia es recíproca. Uno no puede decir nomás yo te influencio. Cuando uno está con su esposa, uno no dice yo te influencio a ti en tu anoma. No, eso no se puede. La influencia Sí, siempre es es mutuo. bidireccional, ¿no? Muy bien, entonces precisamente estamos hablando de este mar, ¿verdad? Que trajo y que se lo llevó, ¿verdad? Entonces ahí sí ya... De los ya mares traigo esta sí, música. sí, ya entendimos, digamos, por lo menos sobre el título. Sí. Pero el subtítulo, a ver de quién fue esta invención, que es en vivo y la antigüita, ¿qué es? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque yo veo, por ejemplo, lo que ustedes proponen en su escrito, que es muy lindo, ¿verdad? O sea, por lo menos digital, ¿verdad? Parece un pergamino, que ustedes proponen lo siguiente. La rarísima experiencia de oír en vivo y sin ningún tipo de amplificación. En copias de instrumentos de los siglos XVII y XVIII. Música antigua escrita nota por nota. También van a dedicar su existir en esta época del Internet al estudio de las partituras. O sea, siempre es como volviendo por atrás. La antigüita. Entonces, sí, antigüita, sí. ¿Y por qué? Porque de pronto parece ser este pergamino como parece a un manifiesto que ustedes quieren presentar. Eso está excelente. Sí. No está muy lejos ni de... Ajá. A ver, Bueno, ¿qué bueno, pasó? Tú, porque... Sí, bueno, tal vez porque con el tiempo se nos ha olvidado la idea de qué es hacer música realmente. Entonces nos preocupaba mucho de buscar un lugar que tuviera muy buena acústica, donde los instrumentos pudieran dar lo mejor de sí. Las partituras, estudiarlas muy bien, ojalá, si no hacerlo directamente de las copias de los originales, sino hacerlo directamente de ahí, entonces por lo menos estudiarlos y ver qué nos proponen esos documentos. También la afinación, ¿verdad? Vamos a trabajar con una afinación antigua que se usaba en la época y que, bueno, hoy en día también muchos grupos de música antigua lo usan, pero aquí no siempre es así. Entonces, bueno, era un poco de recrear eso y de ver cómo en el pleno siglo XXI esta música sigue siendo muy atractiva
Y si la oímos tal y como era, más todavía. Sí. Yo no quiero hablar mucho, lo que pasa es que yo quiero responder, no quiero ya hablar tanto porque No, ¿por qué? tendo a tener una boca muy grande. Quien me conoce es que tengo la boca grande cuando vean en el escenario. No, a la antigüita también es un poco un manifiesto, realmente. La música antigua, lo que llamas música antigua, está pasando por un periodo de transición ahora. A todos nos ha infectado y nos ha afectado Internet. Todos estamos siendo disrumpidos por una tecnología nueva que algunos comparan como la invención del fuego, como la invención de la rueda o de la escritura. Es decir, la gente, cuando los científicos y los tecnólogos, o como quieran llamarlos, que empezaron a implementar Internet, alguna vez se les preguntó ¿y qué consecuencias van a tener? Y decían, son tantas y tan disruptivas que no sabemos exactamente cómo. Pero sabemos que va a traer más beneficios que cosas graves. Entonces la vamos a empezar a implementar y vamos a ver qué pasa. Y en la música antigua ha pasado eso, ¿no? Estas tecnologías han venido a acabar con el CD de alguna manera, ¿no? Que era una manera de nosotros de tener ingresos. Ha acabado un poco con la limitante de no tener acceso a las fuentes originales, porque ahora todo está siendo publicado por las bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de España, las bibliotecas alemanas. Están publicando todos sus acervos en ediciones facsimilares que yo hubiera querido cuando era estudiante, ¿no? Todo eso nos da mucho más acceso a estos manuscritos, a estas partituras, a libros teóricos, ¿vale? Y nosotros de alguna manera también pensamos que la música antigua está pasando por un proceso de reflexión sobre lo que es, ¿no? La gente que lideraba el movimiento está un poco mayor, ¿vale? Algunos desgraciadamente ya no están con nosotros. Y todos los compañeros que nos hemos dedicado a esto desde 30, 40 años, estamos viendo que tenemos que seguir haciendo lo mismo porque no sabemos hacer otra cosa. Pero de alguna manera darle otro énfasis que lo haga más relevante actualmente. Y una de las cosas que a nosotros se nos ocurre en esta especie de manifiesto es eso. A veces no nos damos cuenta, y a mí me pasó y por eso me gustó incluirlo, nos damos cuenta que toda la música que oímos no es más que a través de una bocina. Uno siente que está oyendo música, pero en realidad no está siendo engañado. Es un poco como esta pipa de Duchamp, que dice esto no es una pipa y hay una pipa dibujada. Y la gente dice, ¿cómo que no es una pipa si estoy viendo una pipa? No, esta es la imagen de una pipa. Y de eso nos advierte también Aristóteles en su Poética. Y dice, cuidado con esto, cuidado con que usted vea una pipa pintada y piense que es una pipa verdadera. Ese es el engaño poético, de eso vive la poesía. Y en ese resquicio, en ese engaño, usted le puede ir bien o le puede ir mal. Y de alguna manera yo pienso que toda esta tecnología es maravillosa. Nosotros la usamos, es más, nosotros la abrazamos para este proyecto. Hemos tenido ensayos por WhatsApp. Nos comunicamos por medio de otras tecnologías como Jitsi, nos comunicamos los documentos todos en PDF, los celulares están prendidos todo el tiempo. No es que no nos guste. Lo que pensamos es que hay una parte en que corremos el peligro de olvidarnos que la música que viene de un instrumento directo a tu oído es una experiencia tan humana, tan enriquecedora que no se puede más que apreciar en vivo. Y por eso ahí decimos que es a la antigüita. Es en vivo, es sin bocinas, y en este caso hasta estamos haciendo el esfuerzo por usar instrumentos de otra época, afinación de otra época, y hasta en algunas piezas leer de las partituras de los manuscritos originales. Por ejemplo, si hablamos de afinación, y si usted ya como empezó cuando hablamos del título, Claro. Temperamentos, ¿verdad? Y unió con afinación. Claro. Pero bien, ¿qué afinación van a utilizar en este concierto? Ajá, Íñigo, sí, vamos. Bien, pues la afinación. Lo que pasa, así rápidamente hablando, podemos decir que hoy en día la distancia que hay entre las notas es igual, es parejita. Entonces uno puede tocar el piano y la distancia que va a haber entre las notas es la misma siempre, ¿no? Y en la época conocían eso, pero no les gustaba. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, bueno, no todos, pero generalmente todos sabemos que cuando yo toco una nota no suena solo esa nota, sino una serie, una cadena de armónicos se llama, es un fenómeno físico. Y entonces, estos armónicos en el temperamento, en la manera en que nosotros afinamos ahora un piano o cualquier instrumento, van a estar chocando un poco entre ellos,
¿no? Y para todos los que en la escuela habrán llevado, por ejemplo, la flauta dulce, que dicen es que suena horrible, ¿no? Y pues sí, porque está desafinado y los armónicos están chocando y se oye guau, 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 ¿no? Entonces eso era lo que ellos pretendían evitar, este choque de armónicos que ahora para nosotros en un piano es algo normal. Entonces podríamos decir que el temperamento que usamos hoy en día, la afinación, en realidad es desafinado, ¿sí? O sea, siendo honestos. De hecho hay un libro que sí se llama, ¿no? De cómo la afinación igual terminó con la música, ¿no? Con la tonalidad sobre todo, porque hay tonalidades mayores, menores, tenemos 24 tonalidades y cada tonalidad tenía un afecto distinto, es decir, para el rey, para Dios, para la tristeza, para la alegría, para la muerte. Todas las afinaciones estaban asociadas a algo, que eso el temperamento igual lo mata, ¿no? Porque tú puedes tocar la pieza que sea, en la tonalidad que sea y va a sonar igual, que ese era el objetivo de la afinación igual. Pero en el barroco no, y en el Renacimiento tampoco. Bueno, desde el barroco para atrás, ¿no? Y bueno, todavía un poco clásico y romántico. Pero la afinación que vamos a usar, bueno, es un mundo de afinaciones, ¿no? Es la que hay. Nosotros, digamos, en general, vamos a afinar en algo que se llamaría... Estamos buscando intervalos puros, ¿sí? Que no haya estos batimentos de terceras. O sea, las quintas, se imagino. Sobre ¿No? todo... ¿Octavas? Sobre todo, ¿No? sobre todo las terceras. Ajá. Las Ajá. terceras. Entonces, si yo tengo una tercera menor, tengo que afinarla más alta. Y si yo tengo una tercera mayor, al contrario, tengo que pensarla más baja, para que los armónicos no choquen, ¿no? Es lo que se llama puro, ¿no? Ajá, Y bien, sacrificamos entonces, las bueno, quintas. sí, hay ajá. Sí. Pero bien, y son dos terceras, ya nos da una quinta. Sí, pero como Sí. las dos terceras, la tercera mayor la cerramos, Ajá. la quinta nos queda un poco más desafinada de lo que quedaría en un piano. Casi un tritono, ¿no? Nos queda una segunda menor en vez de quinta. No, realmente el sistema que utilizamos es, nosotros lo vemos doble. Para las cuerdas es lo que se llama un sexto de coma, ¿no? Sexto de coma mesotónica, coma sintónica, no coma pitagórica. Y para los instrumentos de aliento y todo, ellos lo piensan como si fuera Balotti, ¿no? O Silberman. Pero en realidad son equivalentes porque en el concierto usamos solo las tonalidades que se nos acomodan para poder afinar todos juntos, ¿no? Bien, sí, eso es interesante. ¿Cómo lo afinaron por WhatsApp? Porque imagino... Por WhatsApp hicimos un pequeño minicurso breve para todos sobre sexto de coma. Fue de los experimentos que hicimos hace un mes. Nos pusimos de acuerdo para tener una sesión a la semana durante 3 semanas para hablar de estos temas con todos los participantes y que profundizáramos en la parte teórica. Porque en la parte auditiva hicimos un experimento de tratar de oír batimentos por WhatsApp y fracasamos rotundamente. La tecnología es buena, más pero no bien, estamos sí, a ese nivel. Si nos oye la gente de WhatsApp, no podemos afinar todavía. Necesitamos que hagan algo en WhatsApp. Exactamente. Auxilio. Sí. Pero seguimos con Íñigo, porque sí, lo interrumpí. Que usted quería seguir contándonos acerca de afinación. Pues eso. Y, por ejemplo, para cuestiones prácticas, se afina primero la quinta. Y si la quinta no está afinada, la tercera nunca va a entrar, ¿no? Entonces, pues ese es un trabajo de, como los pilotos, ¿no? De horas vuelo, así igual acá, ¿no? Es sentarse y hacer terceras, ¿no? Y a la hora de que estás tocando tienes que saber qué función tienes en lo que es acorde ahora, ¿no? Ellos no pensaban en acordes, nosotros ahora sí pensamos en acordes. Ellos pensaban en melodías, en voces, ¿no? Sí, así como está escrita música renacentista, ¿verdad? En líneas, ¿verdad? Sí, Líneas claro. que se conjugan entre sí. Pero bien, ustedes van a tocar el repertorio del siglo XVII. Como ya entendemos, el siglo XVII ya introdujo el sistema de armonías. Todavía es decir, no, pero, por ejemplo, el libro de Rameau, El libro del 918. de Rameau es de 18. Sí, de 1722. ¿Cuál? 1722. Sí, Sí, 18. lo El dije. tratado de armonía. No, O sea, ustedes entonces no van a tocar música del siglo XVIII. sí,
Bien. pero es música latinoamericana. Ajá. No, y bueno, y tenemos una sorpresa. Ajá. Sí. Bien. Y entonces ahí hay otro problema, ¿no? Porque la música latinoamericana que tenemos es música, digamos, no representativa de su época. Ajá. Eso ¿Verdad? es mucho más tardío. Sí, pero digamos que en estilo va un poquito más atrás Ajá. de lo que se hacía contemporáneamente Ajá. en Europa, ¿no? Muy bien, entonces aquí yo tengo una pregunta, pero entonces, ¿cómo trabajaron ustedes? O sea, ¿ya han trabajado, llevan horas de vuelo? ¿Cuántas horas? Llevamos bastantes Sí. horas de vuelo porque yo llevo trabajando con Tania este proyecto, ¿qué? ¿6 meses? Sí, 6 meses. Todos los lunes a las 5 de la tarde por los últimos 6 meses me he visto con Tania disciplinadamente para organizar todo. Ujú. Después yo ensayé en México con los compañeros que vienen de México y todo en ella. Es decir, nosotros estuvimos ensayando desde hace como 2 meses con Íñigo, con Abraham, con Melody y yo, su servidor. Es decir, esta parte de cómplices músicos estuve ensayando por su lado. Ellos han venido trabajando este repertorio. Algunas de las piezas las han tocado ya varias veces en concierto en vivo. Entonces la estamos revisitando. Y después ahora nosotros tuvimos ya ensayo hoy en la mañana. Nosotros, por ejemplo, la manera en que decidíamos hacer el ensayo es decir, bueno, ¿qué cosas vamos a perder tiempo en el ensayo? Por ejemplo, con los violines. La primera vez que ensayé con un violín fue de... vamos a ponerle números de compás a tu partitura, porque tu partitura no tiene compás, y vamos a ponerle letras de ensayo. De esa manera en el ensayo en vivo nos vamos a ahorrar tiempo. Déjame oír tu parte y revisar los fraseos. No podíamos tocar juntos, pero podíamos hacer muchísimo trabajo con cada participante individualmente. Entonces yo habré tenido 4 o 5 reuniones con cada violín, 3 o 4 reuniones con el flautista y el oboe, 3 o 4 reuniones con la gamba. Con Tania tuve ya cientos de reuniones, con Juan Carlos también. Y esa es la manera que se ensaya por WhatsApp, ¿no? O sea, por WhatsApp no puedes tocar junto, pero puedes hacer trabajo sobre la partitura, ponerte de acuerdo a los freos, oírnos los unos a los otros, ¿no? O sea, por ejemplo, con los violines. Yo le decía, a ver, tócame tu lección, vamos a tocar unas lecciones de Olivari muy interesantes. Le decía yo, tócame esta lección. Bueno, yo pienso que debes ir acentuando más esto. Yo pienso que te falta entender un poco el contrapunto aquí en esta sección. Vamos a dividir. Hay una voz sugerida, vamos a entenderla. Vamos a hacer un pequeño análisis de la partitura y tratar que se vea. Aquí creo que debes de respirar, etcétera, etcétera. Ese era el tipo de ensayo que hacíamos por WhatsApp. Sí, y por ejemplo, está bien. Ahora, ¿cómo ustedes van a presentar esto al público? Porque veo que hay nuevos conceptos. Conceptos de temperamentos, es decir, no temperamentos que soy bueno o otro es sonriente, soy alegre o no, o triste, sino temperamentos precisamente hablando de mayor, menor, ¿verdad? De las piezas, ¿verdad? O sea, dentro de cada pieza, o sea, estoy suponiendo, ¿verdad? Sí, no sé, sí, sí. Íñigo, usted me dice. Y también la afinación, ¿verdad? Ahora, son nuevos conceptos que ya trabajaron más de medio año. Pero ¿cómo el público puede percibir estos nuevos conceptos? ¿Cómo usted? Porque, bueno, Claro, al final, claro. el concierto es la comunicación con el Claro, público. claro. Ustedes tienen que llegar con su concepto hacia el público. Claro. ¿Cómo van a llegar? Y precisamente tal vez aquí podemos abarcar esto, lo que usted dijo. Seguir haciendo lo mismo. O sea, lo mismo, imagino, presentar en el concierto. O sea, presentarse en el concierto. Pero diferente. Pero diferente. Bien, ¿cómo, Claro. ¿cómo van a lograr? Porque, bueno, Muy nosotros... fácil. Porque nosotros tenemos que interesar a nuestros radioescuchas Claro que que sí. vengan Sí. 30 de enero, jueves, ¿verdad? A las Jueves 6 30 de enero a las 6 6 de horas en el sí. auditorio del tercer Sí, sí, piso sí. de la Escuela de Artes Musicales, sí. de, Ajá. de la UCR. Bien. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero con muchísimo trabajo y segundo nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que la gente oiga el mejor concierto que haya en su vida. Así. Es decir, que oigan un concierto muy, muy afinado, que oigan una interpretación que les mueva los afectos, como decía en el barroco, y creo que con eso cumplimos, porque nosotros no tenemos por qué ir a dar clases de teoría ni nada. Por eso ese manifiesto es como se refiere a cosas no tan académicas, con un lenguaje no tan académico, porque nosotros queremos que la gente se acerque y oiga una música y salga diciendo, oye, un concierto maravilloso. Y si le preguntan qué temperamento, no sé, eso de me hables. Pero oí música maravillosa de otra época, con unos instrumentos de otra época. A lo mejor si es gente que le interesa puede hablar de la afinación, pero lo primero es que salga conmovida. Sí, y también si nosotros usamos este tipo de temperamento, copias de instrumentos originales, conceptos de interpretación de la época,
era música muy hermosa y la gente lo va a recibir así. Sin embargo, si nosotros lo vemos con conceptos modernos, seguramente vamos a decir que es eso tan extraño. Pero no, va a sonar muy bien porque nos estamos acercando a lo que era en su momento. Bien, por ejemplo, de lo extraño, porque bueno, nosotros no vivimos los conceptos del barroco, por ejemplo, afectos. No todo el mundo sabe que el lamento es taran, para, ¿verdad? U otra cosa que hay circulación, o hay miles de afectos, ¿verdad? Pero bien, entonces, más bien para nosotros, algo que ustedes van a proponer es extraño, porque nosotros vivimos en la época de Internet. Exacto. Claro, Sí. pero Los extraños somos nosotros. Sí, claro, pero digamos, si pensamos en el temperamento y todo esto, es música que estaba hecha para eso. Entonces, si nosotros alteramos eso, no vamos a tener los mejores resultados siempre. Sí, un poco, por ejemplo, hablando de esto y pensando un poco, vamos a salirnos de la música, porque la música tenemos un grave problema. No es, bueno, una situación extraña, todos los músicos la compartimos. Nuestro lenguaje es muy particular. Escribimos esas notas raras y esas cosas que la gente la ve y a veces las compara con esas ecuaciones matemáticas y dice, ustedes están locos, leen unas partituras raras que nadie entiende. Tan raros somos que a los historiadores de la música a veces se les conoce como musicólogos, es una especialidad porque tienen que hablar este idioma de la música y tal. Bueno, si lo pensamos más en términos de pintura, ¿no? O en términos de escultura, ¿no? Junto con la música hubo una revolución, por ejemplo, en la pintura con Caravaggio, ¿no? Caravaggio propone una manera nueva de pintar, en donde utiliza una técnica que se llama el chiaroscuro, Claroscuro. y el chiaroscuro no es más que tener un punto de luz focal para que el drama de la pintura se resalte con una vela al centro donde está José y María con el niño, y todo lo demás lo pinta en negro. Y esas pinturas, al parecer, la gente que tiene la fortuna de verlas en velas dice que es impresionante. Porque nosotros cuando vamos al museo y la vemos con la luz moderna, no era la intención de Caravaggio. La intención de Caravaggio era que la viera uno con la luz de la época, la luz de las velas. Y parece ser que en la luz de las velas ver una pintura de Caravaggio, yo no he tenido la oportunidad, pero hay varios artículos que han escrito. Cuando uno ve una pintura de Caravaggio con velas, esa sensación de que del chiaroscuro, el negro, ese tan negro donde se pierden las imágenes, uno se pierde en él y parece que la escena cobra vida. Dicen que es una cosa mágica ver a un Caravaggio. Yo imagino, ya estoy viendo, ¿no? Exacto. Y creo que lo podemos hacer. Si conseguimos una buena reproducción, no creo que y poner velas lo podemos hacer. De alguna manera nosotros lo que queremos con las afinaciones, los instrumentos, es dar un poco de luz de vela a esta música que estaba hecha para verse con otra luz auditiva. ¿Vale? No sé si vale la comparación, es un poco la razón de todo. Yo creo que la comparación más bien es la que nos puede llevar para asistir al concierto para percibir lo que usted dice sobre las velas, pero ya auditivamente. Ahora, ¿habrá algún movimiento en el escenario o no? ¿O es simplemente, como siempre, escenario, el público? Porque al final no sabemos cómo se tocaba esta música. Puede ser que sonaba en la calle, podría ser que sonaba en las cortes, donde músicos más bien estaban ¿Ustedes están considerando el espacio? Sí, toda la música viene de fuentes escritas, por lo tanto sabemos que sí era música de cámara y de músicos cultos que podían leer. Entonces, el espacio, desgraciadamente, no es un espacio ideal para hacer movimiento escénico porque caben 150 personas máximo, yo creo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en una versión a fin de año que vamos a presentar en Costa Rica. De hecho, estamos buscando todos los apoyos, toda la gente que quiera vernos aquí en Costa Rica. Estamos planeando hacer este concierto con mucho más músicos, con bailarines, con espectáculo, con iluminación y tal, en un teatro más grande. Es decir, la versión escénica con movimientos, pero para no, va a ser solo una versión de concierto. Hay algún poco de movimiento escénico por la cantante y demás, pero realmente no. Pero otra vez con dos diferencias, público
y los músicos. Eso no estamos Sí. seguros. Parece ser que ve mucha gente, entonces parece ser que si va tanta gente, Van a haber formas de acomodar el público diferentes. sí, exacto. Alternativas. Eso también estamos intentando. De alguna manera, la música antigua y la música clásica no están peleadas, la música tradicional de orquesta. Yo pienso que estamos en un momento en que nos tenemos que ayudar, porque somos los únicos locos que seguimos tocando en vivo, sin amplificación, para públicos pequeños. Ninguno aquí quiere ser Madonna, ni Lady Gaga, ni nada de esas cosas. Nosotros lo hacemos porque nos encanta el repertorio, nos encanta la disciplina de tocar un instrumento, disciplina en el sentido de dedicarle horas de nuestra vida. Y en Europa está pasando una cosa muy impresionante, que es todos los músicos tienen que tener una formación, se puede decir, del siglo XIX y una formación musicológica tipo música antigua, y ya es lo que se considera normal, ¿no? Porque esto es como el barco de los locos, esa metáfora, ¿no? Son unos locos que van en un barco y si no se ayudan entre ellos se hunden. Entonces yo extiendo la mano a toda la gente que hace repertorio del siglo XIX, que vengan, también están increíblemente invitados. Yo ahora dedico parte de mi tiempo al repertorio del siglo XIX en los proyectos que tengo en México. No hay esta diferencia que a mí en los 70 están marcadas de, ay, tú haces música antigua. Y yo, no, eso ya se acabó. Ahorita todos estamos aquí y tenemos la presión de la música masiva, la música electrónica, que es bellísima. A mí me encanta. Yo soy fan de Marshmello. Yo soy fan de todos los DJs. Yo soy fan de grupos de metal como Black Sabbath. ¿Vale? Yo oí tocar en vivo en su momento a Rage Against the Machine en CBGB. Yo iba a CBGB. Yo viví en algún tiempo en la ciudad de Nueva York. Pero esto que nosotros tenemos es arte clásico en el estilo de un Caravaggio, de un Miguel Ángel, de un Da Vinci, es patrimonio de la humanidad. Y es muy importante, yo creo, que en la formación de un ser humano completo que se acerque un poco a esta música, a la antigüita, música sin amplificación, música escrita nota por nota, ¿vale? Que es una tradición que ahora no es cultivada por muy pocos, pero es patrimonio de la humanidad. Es la música que oyó Rafael, es la música que oyó Bernini, es la música que oyeron los papas Alejandro VI y la música que oyó Galileo, ¿vale? Bien, a mí también me interesa, usted dice, música escrita nota por nota, eso es algo de contrapunto, nota contra nota. ¿Cómo No, es? ¿Cómo tenemos que entender nota por nota? Nosotros nos queremos situar, Sí. como dices tú, en el siglo XXI. Y sabemos que la mayoría de la audiencia, su repertorio que oye en el radio no es la música que nosotros vamos a tocar. La gente oye ahora mucho música electrónica, mucho metal, mucho reggaetón, está muy de moda. Y está muy bien. Yo apoyo cualquier expresión musical. Si tiene un público es porque la gente lo quiere oír, y eso me parece fantástico. Pero nosotros decimos nota por nota en el sentido de que cada nota que vamos a tocar, excepto las del bajo continuo, ahí es una precisión, pero el compositor dijo, este violín va a tocar una melodía que haga torantirón, por ejemplo, y esas tres notas están escritas, y así están escritas todas las notas, es decir, es música que tuvo un proceso de reflexión por parte del compositor. Y ahora vivimos música donde los músicos a veces tienen otra manera de crear, que es muy distinta, que es muy bonita, que llegan y ellos tocan sin escribir. A lo mejor se graban en un estudio y después mezclan y todo. Es otra manera de hacer música. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido gente a veces que se nos acerca y nos dice, es que yo también hago música medieval. Tomo mi flauta, tomo un tambor y me siento que soy un juglar y me pongo a improvisar. Y dice uno, bueno, es una práctica completamente válida. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. En esta vida hay una libertad absoluta desde mi punto de vista. Pero nosotros lo que queremos decir es, hubo una persona en 1600 que pensó estas notas para tocarse juntos, más que al contrapunto. Sí, bien, ahora, como usted dice, bueno, Tania, que va a tocar laúd o archilaúd. Archilaúd. Sí, bien, está improvisando sobre bajo continuo, que es una nota junto con los números, ¿cierto? Sí, Ajá. sobre la línea del bajo Sí. improvisamos acordes, ¿verdad? De acuerdo
Acordes, ahí ya Sí, está, es cierto. estamos- Hoy en día ajá. hablamos ¿Cómo así, van a afinar ¿verdad? estos acordes? Acordes, vamos a decir a nuestros radioescuchas que son, por lo menos según la teoría, digamos, musicológica, son las sonoridades a partir de 3 sonidos, ¿cierto? Es acorde. Bueno. Puede ser do, re, Bueno, do, re, sol, también, por también a ejemplo. partir de 2 es un acorde, No, ese ¿verdad? No, esa sería ¿Es una malo? consonancia. Un Bueno, sí. intervalo. Bueno, Sí, ¿cómo es cierto, van a un afinar intervalo. estos acordes si acorde ya lleva por lo menos quinta? Eso es muy interesante. Eso me lo preguntaron No, los no, no, violines, claro. ¿no? Bueno, pero Sí. bueno. Claro, pero por supuesto, porque ya, ya toda esta música se piensa en sonoridades de terceras, de quintas, ¿verdad? El bajo continuo, eso es lo que va a hacer. Nosotros, ¿cómo resolvemos eso, el bajo continuo? Nosotros ya de una vez disponemos el instrumento, digamos en el caso de los instrumentos que tienen trastes, colocamos los trastes de una manera particular, de una manera diferente que ya nos está dando eso. Y bueno, siempre hay pues alguna diferencia que en el momento se corrige, ¿verdad? Pero digamos con los instrumentos que tienen trastes no hay tanto problema. Yo diría que el mayor reto está en los instrumentos que no tienen trastes, ¿verdad? Los instrumentos de viento. Bien, Íñigo o Juan Carlos, algo de trastes, ¿verdad? Algo de instrumentos puede ser, ¿verdad? Sí, Pero Juan sí, ahora, ¿quién más de sus cómplices también está construyendo instrumentos, ¿verdad? ¿Quién es? Juan Carlos, bueno, Juan Carlos sí, claro, De es nosotros- conocido. Sí, No, sí. nosotros construimos. No, es que vi en manifiesto que había alguien más. o No, bueno, era Juan Carlos. Solo Juan Carlos. Bueno. No, Juan Carlos y... Ese se llama el Sí, no. culpable universal. Bueno, hay una persona que no está involucrada directamente en la construcción, que es Abraham. Si quieres hablar de su trabajo con los instrumentos. Ese es interesante. Sí, los instrumentos más antiguos le llamamos. Ajá. Voy a, ¿Cuál es, entonces, dónde está esta diferencia? ¿Antiguo, más antiguo? Súper antiguo. Sí, exacto. Abraham va en ultra antiguo. Ahora va a Sí, ser sí, no, bueno. Uber antiguo. Abraham, él ha tenido un gran interés en estudiar las flautas mesoamericanas, ¿no? Y flautas, pues, precolombinas, ¿no? Entonces, él ha podido, bueno, todo su trabajo, por ejemplo, de maestría y de doctorado se ha centrado en eso. O sea, realmente ha dedicado de manera seria al estudio de estos instrumentos. Entonces son instrumentos de cerámica, de barro, tal cual, ¿no? Con los que ha estado también trabajado con constructores y artesanos para hacer copias, ¿no? Entonces él ha visto lo difícil que es realmente hacer una buena copia de estos instrumentos, ¿no? O sea, cuando uno va a la tienda de souvenirs, pues se lleva una flautita, ¿no? Que se encontraron, no sé, en algún sitio arqueológico, y tú compras la réplica y la quieres sonar y pues no suena nada, ¿no? Porque el proceso de construcción y el resultado de estos instrumentos, el nivel al que llegaron era muy alto, ¿no? Abraham siempre nos comenta, dice, es que Íñigo, de las veces que he podido ir a algún museo, porque él desde en Holanda, cuando está haciendo él allá su maestría, tuvo la posibilidad de ir a algunos museos donde hay instrumentos originales allá y probarlos, ¿no? Y dice, es que son instrumentos, o sea, yo jamás pensé que fueran a sonar de la manera en que suenan, ¿no? Desgraciadamente, lo único que tenemos son los instrumentos y alguna iconografía, ¿verdad? De alguna otra cerámica donde se puede ver al músico o algún animalito tocando o algo, ¿no? Sí, usted está hablando de instrumentos precolombinos. Precolombinos, sí. Ujú. Entonces, lo que ha trabajado Abraham, al no existir un repertorio escrito, ¿verdad? Porque ese es el dilema, ¿no? Sí. Como Los códices, ¿verdad? Códices y si realmente escribieron o no. O sea, es todo es mucho más complejo, ¿no? Ujú. Y darse cuenta que esos instrumentos
no responden al do, re, mi, fa, sol, la, si, porque no existía el do, re, mi, fa, sol, la, si en su sistema musical, ¿no? Es otro sistema. Entonces tú la tocas y dices que esto está desafinado. Bueno, desafinado ahora es tan relativo, pues, desafinado para quién, ¿no? Entonces, él ahora, al no tener ese repertorio, se ha fijado que se puede crear nuevo repertorio para estos instrumentos, ¿no? Entonces ha empezado a experimentar primero con piezas que son ya tradicionales de la flauta dulce, contemporánea, porque, bueno, no sé si los que nos escuchan sepan, pero la flauta dulce sí es un instrumento, ¿verdad? De concierto, no nada más para de iniciación con los niños. Entonces se está buscando lo que se pueda hacer con este con un nuevo repertorio, ¿no? Empezando con el que ya está para flauta de música contemporánea, y ahora crear un nuevo repertorio porque no lo tenemos, y ayudar y probar a la gente interesada en construir estos instrumentos, en estas réplicas, para tener buenos instrumentos, ¿no? Eso es muy importante, porque de nada me sirve tener una réplica que se ve igual, pero que a la mera hora la escuchas y no suena, ¿no? Bueno, hablamos de réplicas y precisamente Juan Carlos sí también está haciendo réplicas, copias del siglo XVII, XVIII, ¿verdad? De los instrumentos. Sí, a mí me interesa mucho resaltar algunos aspectos de los instrumentos, pero también aspectos sociales de toda la actividad, que se diferencia de los festivales en algunos aspectos, y eso es muy importante. Sobre los instrumentos van a haber 2 archilaúdes, una guitarra barroca, dos guitarras barrocas inglesas, que es muy interesante porque pues, yo estoy muy contento de que hayan instrumentos costarricenses y construidos por su servidor, ¿por qué no decirles la verdad? Pero el flujo de instrumentos que vienen y que también de afuera pueden ver, y ese es el roce, lo que hace el crecimiento. Entonces van a haber 2 violines auténticamente antiguos remontados en montaje barroco. Van a haber oboe barroco, una reconstrucción, a flautas dulces que son réplicas, y todo eso de alguna forma... ¿Perdón? Cuerdas de tripa. Con cuerdas de tripa, que eran las que se usaban en la época. Todo eso ya lo hemos tenido, pero hay 2 aspectos que son innovadores en esta mecánica. La primera es que hemos hecho, si bien queremos hacer todo a la antigua, la degustación a la antigua, hemos trabajado con una cantidad de tecnología antes no vista para poder organizar el evento, y que nos tiene en una línea directa con otras latitudes. Ya se trata de una cuestión como de aula virtual, y eso nos abre otras posibilidades. Si bien los festivales son importantes por una confluencia de artistas que se pueden ver y son un centro de conexiones, el aula virtual y la relación constante y sostenida a larga distancia nos ha dado la posibilidad de tener nuevas prácticas, nuevas posibilidades de práctica, y también conformar a futuro otro tipo de proyectos que no se podían hacer antes, porque ahora la comunicación gratuita permite que se estipule y que se revise una partitura o un instrumento de construcción o un proceso de armado de un espectáculo o de una actividad conjunta. Y eso tiene que ver con la educación recíproca de los músicos, con la logística, tiene que ver con la relación de los músicos. Digamos, permite tener una relación cercana con quien comparte un interés y físicamente se encuentra lejos. Y esa brecha no la habíamos tenido antes en nuestra, digamos, en el recorrido que hemos tenido anteriormente, y ha marcado una diferencia. Y eso esperamos, y realmente aquí toco madera, que nos lleve a proyectos de otra envergadura y también de otros alcances. Bien, pero no es solamente educación con los músicos, sino también con el público. Claro. Porque sí, otra vez ustedes van a traer algunos conceptos novedosos, digamos, como de afinación, como de
de temperamento y bueno, después espacialidad más adelante, ¿cierto? Y estamos proponiendo también un tipo de grabación, ¿verdad? Que no es el tradicional. Y para eso nos acompaña Henry. Bueno, el manifiesto no tiene nada. No, yo no soy parte de ellos de los músicos. Ya mi tarea bueno, sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, mi tarea es otra. Y bueno, yo voy a ser el ingeniero de sonido el evento que se va a hacer el jueves 30, ¿verdad? A las 6 de la tarde. De una vez, otra vez lo repito, para que todos se acerquen a nosotros y se deleiten con lo que vamos a tener. Radamés me planteó la idea este año de grabar el evento para promoverlo y que esto, o sea, todo lo que se ha hablado aquí hoy de la música antigua y todo eso puede ser alcanzado por muchas personas, ¿verdad? Que no tienen esa educación ni tienen la cultura de la música antigua. O sea, porque por lo general en nuestra sociedad nos hablan de música clásica o barroca y todo el mundo se imagina siempre lo mismo, Mozart, Beethoven, Bach, en fin. No tienen una cultura tan profunda como la que pues ellos tienen, ¿verdad? Entonces la idea de este año es grabar el concierto en vivo, ¿verdad? Grabar los ensayos, grabar todo lo que tengamos por delante para promover eso dentro del mercado nacional e internacional. Bien, ¿cómo están pensando promover? Porque bueno, todo el mundo ahora está promoviendo algo. Hay tanta información que a veces es difícil de posicionarse con esta información. Si ustedes proponen todo el concierto completo, aseguro que nadie va a ver porque son tres minutos, un minuto y ya, ¿verdad? Sí, claro, sí, no. Por eso me gustaría saber. Usted sabe, bueno, ya le voy a dar la palabra a Juan Carlos. No, usted sabe que las nuevas generaciones no se acostumbran a escuchar discos enteros. No. Ahora solo, eso me lo dijo el bajista de la banda Guns N' Roses. Ellos, Duff McKagan dijo que las nuevas generaciones no están acostumbradas a escuchar discos enteros, solo escuchan una canción, un tema o el que salió en la radio y se acabó. E inclusive yo he tenido conocidos que compran un CD solo por la canción que está de moda en la radio. Pero cuando ya escuchan el resto del disco, no, es que no me gusta, no, lo apagan y ya está, y ahí se olvidan. Pero solo escucharon una ojalá canción. Que compren, ¿verdad? Esa es nuestra idea. Pero que también la idea no es que la gente, si va a comprar nuestro material, no solo lo compre por un tema, o sea, lo compre por todo, porque va a ser atractivo, o porque es atractivo, ¿verdad? ¿Cómo van a lograr esto? Con mucho esfuerzo y mucho trabajo, con algunas cositas que no podemos revelar. Tal vez Juan Carlos sí puede decir algo. A ver, dentro de también esos cambios sociales, que también para nosotros es una escuela, es que esta música se ha hecho en Costa Rica desde la academia. Ok, eso está muy bien, pero la realidad va mutando. Entonces hay que salirse de la zona de confort y esto lo hemos tomado seriamente como lema de trabajo. Hay que salir de la zona de confort. Y eso significa añadir nuevas figuras distintas con nuevos objetivos diferentes a los que se han venido llevando a cabo. Y es, por ejemplo, incorporar un especialista en mercadeo digital, un especialista en publicidad. Sí. Entonces, este viaje que están haciendo desde México son para trabajar con Céfiro, son 5 miembros de equipo mexicano, 4 músicos y un publicista multifuncional o multitarea, que viene también haciendo de camarógrafo. Entonces todo se va a filmar
él va a ser de fotógrafo, va a Es ser todo. Henry. No, No. él No, viene desde eh, México, contratado desde México. Fernando. Fernando. No ha llegado Le todavía. mandamos llegado. saludos, creo que está bien oyendo por ahora. Y Hay un problema con el entonces, vuelo. Él ya tiene experiencia de muchos años, es una publicista y mercader experimentado en México para lanzar la propuesta y esta actividad sirve para hacer una serie de demos para una serie de personas con las cuales se le va a llegar un planteamiento mucho más sólido. No, está muy interesante y bueno, hay tantas figuras participando. Yo solo quería preguntar, y sabemos muy bien, que en la música clásica vivimos desde la academia, o sea, de dar clases. El resto hacemos por nuestra propia cuenta. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, de contratar por ejemplo, Henry, que es músico, pero no es de música clásica, no está dando clases, imagino? No. ¿Cómo están haciendo para contratar a Henry, a Fernando, un publicista multifuncional? O sea, imagino, es una persona bien preparada, Sí. que también se necesita, o sea, el pago por Necesitan su comer. no solo comer, o sea, el pago de su preparación, ¿verdad? Claro, ¿Cómo claro. hacen? No sé si hay, Bueno, ¿se puede hablar de esto? se puede hablar brevemente porque también es, vamos, todo esto es una estrategia que Cómplices Músicos viene planeando desde hace ya varios años. Nosotros, de hecho, antiguamente hasta otro nombre teníamos y tal, pero ahora todo lo repensamos. Estamos repensando el quehacer musical en el siglo XXI de Internet. Entonces, si hay una estrategia financiera, voy a revelar algunos datos. Algunos aquí estamos trabajando pro bono porque que creemos en el proyecto. La parte de soporte técnico sí está siendo pagada Henry y Fernando, pero los otros nos vamos a pagar después. Es decir, este plan ahora, este internamente es un concierto donde estamos, es el debut de toda esta nueva manera de repensar todo. Nunca pensamos que era un manifiesto, pero lo que mencionaste me encantó, sí tiene forma de manifiesto de alguna manera. Nosotros siempre nos presentamos un poco de una manera más académica, ¿vale? Y ahora lo que nosotros queremos es ser autofinanciables, sustentables, y el proyecto es ese. Ahorita todo este trabajo nos estamos dando a nosotros un crédito a nosotros mismos, se puede decir, que a partir de abril nos tienen que empezar a pagar, si no esto se hunde. ¿Vale? Sí, sí, bien. Entonces vamos de una vez a invitar nuevamente a nuestro público, aunque es concierto gratuito. Es concierto gratuito, no. Sí, bueno, es interesante cómo hacen. Pero bien, entonces, por favor, la invitación a nuestro público, porque ya el programa tiene que terminarse, ¿verdad? Entonces, Están todos cordialmente invitados al concierto de Céfiro y Cómplices Músicos el próximo jueves 30 de enero a las 6 de la tarde en el auditorio del tercer piso de la Escuela de Artes Musicales. bueno, ya en puntos promocionales, demasiada información. Bueno, entonces, próximo jueves 30 de enero a las 6 de la tarde. Escuela de Artes Musicales. Sí. Auditorio del tercer piso. Sí, hay que subir. Hay que subir. Hay que No, subir. pero por ejemplo, hay ciertas cosas que son... El auditorio del tercer piso es una sala de grabación, en realidad, gigante, Sí. que se escogió para eso. Entonces, bueno, esa es una de las características. Yo llegaré. Ah, Maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Y por mi parte, agradezco a Radamés Paz, Íñigo Aguilar, Henry Cedeño, Juan Carlos Soto y Tania Vicente por estar con nosotros y bueno, y conversar sobre temas que se presentaron desde medieval hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Como abarcamos, ¿verdad? Hicimos este arco, construimos puentes, hasta cruzamos mares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias.